En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, al culminar esta semana de ejercicios, te damos gracias, porque siempre estás con nosotros, porque nos amas tan inmensamente, porque nos has llamado a tu seguimiento y a proclamar tu reino. Danos la alegría de ese reino, inúndanos con tu fuerza pascual para que podamos transmitir tu vida, tu entusiasmo, tu amor, y que eso sea nuestra existencia misional. Consagra nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestra voluntad para hacer la tuya y amarte como tú te lo mereces y servirte como tú nos lo pides en nuestro prójimo, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El texto clásico del envío misionero es de Mateo, capítulo 28, versos 18 en adelante. Jesús se acercó y les habló así: Me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a hacer esta última reflexión sobre las actitudes generales del discípulo misionero, recordando que Aparecida acuñó esa expresión, esas dos palabras las hizo una sola expresión, discípulo misionero, de tal modo de que nos insistió de todas las formas posibles de que no se puede ser discípulo sin ser misionero, no se puede ser misionero sin ser discípulos. Así que en esa actitud asumimos esta última reflexión. Siempre me gusta poner una canción, encontré una aquí de Emaús que lo vamos a meditar al final también, así que la escuchamos. Íbamos dos, camino de Emaús, entristecidos discutiendo, y sucedió que vimos a Jesús y no supimos conocerlo. Él preguntó: ¿qué cosas discutís? Vimos lo del Nazareno, muerto en la cruz, en plena juventud. Aún no podemos comprenderlo. Era él, el Mesías de Israel. Muchos llegamos a creerlo. Y ahora que ya hace 3 días que fue sacrificado por el pueblo. Él respondió que así debía ser. Estaba escrito su tormento, y reavivó nuestra apagada fe. El corazón ardía por dentro. Quédate con nosotros, quédate. Ven y comparte nuestro techo. Quédate con nosotros, quédate. La oscuridad está cayendo. Él sonrió y entró para cenar, partiendo el pan y bendiciendo. Nos lo entregó diciendo nada más:
tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y después ya no le pudimos ver, pero sabíamos que dentro Él está con nosotros, y esta vez resucitado de los muertos. Quédate con nosotros, quédate y cúranos que estamos ciegos. Para ver con los ojos de la fe, así te reconoceremos. Quédate con nosotros a comer, reanima nuestro desaliento. Quédate con nosotros, quédate. Deja que se pase el tiempo. Bien, vamos a tener esta reflexión entonces, que la he titulado Actitudes y desafíos de la misión y ante la misión, y en la que queremos pues un poco recopilar las lecciones y reflexiones que hemos ido recogiendo y sintetizar en lo posible una cosa que es tan amplia y que ustedes pues podrán hacer pues también mucho mejor. Vamos entonces a pasar a ir mirando entonces esas actitudes. Primera cosa es que antes de pensar en ser nada y hacer nada misionero, por así decirlo, somos personas y somos cristianos. Y como personas y como cristianos, la primera actitud general que hay que tener es una personalidad sana. Lo primero que hay que cultivar es una personalidad sana, que es un sano amor por sí mismo, por sí misma. Si esa base no está trabajada adecuadamente, eso no quiere decir que vamos a ser perfectos. Eso quiere decir que tenemos claro lo que somos y tenemos claras las áreas oscuras, grises que podamos tener en la vida, y tenemos más o menos manejado eso por el resto de la vida. Es decir, eso no quiere decir que vamos a superar todas nuestras áreas de debilidad, es que quiere decir que las entendemos, las integramos, les encontramos cauce. Mi ejemplo que me gusta poner es el diabético. Una persona diabética probablemente pues va a ser diabética el resto de su vida. El asunto es si sabe estar alerta a las señales de su diabetes, sabe hacer la disciplina de sus dietas frecuentes y hacer lo adecuado, no comer lo que no deba, no tomar las azúcares que no deban y tener el control de su condición. Si eso lo hace, el resto de su vida la va a vivir más o menos pues normalmente. Incluso hay gente para las que deja de ser un problema y viven una vida amplia y plena. Y entonces eso aplicado análogamente a la vida emocional y a la vida espiritual, pues hay cosas que quizás cosas que hicimos y eso que han tenido sus consecuencias, pero pues ahí está, nos generó una diabetes espiritual, por decirlo de alguna manera. Pues hay que saber tener los medicamentos y las disciplinas a la mano y ser fieles a ellas. Una persona que hace eso tiene control el resto de su vida. A eso es a lo que me refiero por una personalidad sana. Entonces, que no vive en ese conflicto y no está dando para atrás y para adelante, y de pronto le entra una crisis y una depresión y una caída porque no ha manejado su disciplina normal. Y eso, si se hace bien, uno no vive pendiente entonces del pasado. Simplemente maneja lo que tiene y lo que es. Sin esa base, la vida va a estar dando tumbos. Y un misionero, una misionera, entonces te lanzan a un escenario difícil y allá te brotó todo aquello
que llevaba sin manejar, y entonces no puede ser. Se necesita eso, no es porque hay que complacer a Dios con eso, es que hay que estar bien. Es que la primera misión, la primera voluntad de Dios es que uno se ame a sí mismo. Entonces, que uno sepa que es amado y amada de Dios, y que tome su vida en sus manos y la maneje adecuadamente. Pues es nuestra ofrenda principal al Señor, lo que Él nos regaló como existencia, ¿no? Y eso entonces, como cristianos, cultivar la fe, la esperanza y la caridad. Las virtudes básicas, como eso ya lo habíamos visto, de qué se trata: ver las cosas desde Dios, moverse en la vida con el horizonte de Dios, y en el camino entonces tratar a todos y todas con el amor de Dios. Dicho eso, entonces, ante el llamado, ante la vocación, ante el llamado a la misión, actitudes generales que requiere un discípulo misionero, entonces un sano amor por Dios, que en la iglesia, cuando se evalúan las vocaciones, se le llama la recta intención. O sea, que uno está en esto no porque quiere lucirse, no porque está llenando vacíos existenciales y emocionales, necesidad de atención, no tengo familia y aquí pues encontré un espacio emocional. No es a eso a lo que vinimos. Entonces, que uno tenga la recta intención de por qué estoy en esto. Es que quiero y siento que el Señor me llama a dar la vida plenamente y a construir su reino y a anunciar su amor y su misericordia. Se requiere ante el llamado apertura, porque es Dios el que habla y estoy a la puerta y llamo. Si me abres, entraré. Entonces, esa apertura a la voluntad de Dios, la confianza en que Él me llevará de la mano, que estoy en sus manos y que todo estará bien. La prontitud, no esperar a que ya esté muriéndome para entonces decir que sí. Entonces, es bonito eso que está a lo largo de toda la Escritura, aquellos que responden: aquí estoy. El caso más sublime y hermoso, la Virgen María: hágase en mí. O en Isaías, que el Señor le dice: ¿a quién enviaré? Y le dice: aquí estoy, envíame a mí. Y entonces la prontitud, el desprendimiento, esa libertad ante las cosas, ante los proyectos, ante los planes personales, la libertad de los hijos de Dios, ese desprendimiento de que Jesús, cuando nos llama, deja todo. Pues aquí está Mateo, que dejó la mesa, su trabajo, sus bienes, porque hay un tesoro más grande y una perla que encontré, el tesoro escondido, y entonces me desprendo, ¿no? Ese desprendimiento, todas estas cosas se van acumulando, o sea, las vamos a usar el resto de la vida. Lo pongo ahí en el momento del llamado porque son necesarias inmediatamente en esa etapa, pero las vamos a necesitar, las echamos en nuestra mochila y las vamos a necesitar el resto de la vida. Entonces, ante el envío, ¿qué actitudes se reclaman? Alegría, humor, buen humor. El envío hay que aceptarlo con gozo. Siempre da un poco de miedo al principio, por supuesto, pero de inmediato debemos pedirle al Señor: dame la alegría de gozar que me llamas, que me amas, que contaste conmigo. Esa es la fuente de nuestra alegría. El Señor se fijó en nosotros, como María, puso su mirada en la humildad de su siervo, de su sierva. Entonces, alegría para acoger el don. Aparecida, si se fijan, que fue un encuentro misional, ¿no? Los discípulos misioneros. Aparecida insiste por todos lados en la alegría del encuentro con Jesús, y dice que en eso consiste la misión, en comunicar ese encuentro, y que es un encuentro de buena noticia, de la alegría. Y el Papa Benedicto fue el que puso ese cauce. Cualquiera diría que Benedicto no era muy alegre, en su rostro como que no era muy sonriente generalmente, pero así empezó, y así le dio la apertura al encuentro en Aparecida, él insistiendo que todo parte de un encuentro, y que es un encuentro que llena la vida y que la llena de gozo. Y entonces eso marcó el resto de la conferencia de Aparecida. El optimismo, la esperanza cristiana, ¿se acuerdan? O sea, el futuro está en las manos de Dios. La disponibilidad, que
que se necesita no solo hacia Dios, evidentemente, sino ante la comunidad que tiene a cargo este proyecto. Entonces poder decir que sí y de buena voluntad a las cosas que se nos encomiendan. La paciencia nos va a acompañar hasta el último minuto de la vida. Paciencia con nosotros mismos, con todos los que nos rodean, con la gente, con las estructuras, con la iglesia, con el mundo. O sea, eso hay que pedírselo al Señor, esa paciencia que la tuvo Él. Cuando uno mira el Antiguo Testamento, es un relato de la paciencia de Dios. Con cada uno de esos personajes, con ese pueblo. El libro de los jueces, por ejemplo, es una ensarta de relatos, de disparates, de fracasos, de pecados, de infidelidades, de todo aquel liderato que guió a aquel pueblo al final del desierto, y que uno diría, con esto es que se va a entrar a la tierra prometida. Y cómo Dios tuvo esa paciencia que se va traduciendo en la palabra compasión y misericordia. O sea, ese trato de Dios hacia nosotros. Entonces esa misma paciencia de Dios hay que pedirla, ¿no? Caminar al ritmo de Dios. Ya veremos en Emaús la paciencia de Jesús en caminar kilómetros y kilómetros acompañando a aquellos discípulos para explicarles las Escrituras. La comunitariedad. No somos entes aislados, no se va cada cual por su cuenta. En la misión no hay llaneros solitarios. En la misión es un envío de la iglesia, y si es a través de una comunidad consagrada, esa comunitariedad es absolutamente necesaria. No se toman decisiones aisladamente, se consulta, se comparten las intuiciones, las sugerencias, las quejas, las cosas que uno ve que pudieran ser de otra manera, los errores, las dificultades, las injusticias, si las llegara a ver, todo eso se trabaja, pero se trabaja en comunidad. Responsabilidad y laboriosidad. Hay que estar disponible para hacer lo que se tiene que hacer las cosas bien, cumplir con los compromisos y ser laboriosos. Es decir, que uno de verdad haga su tarea y la haga con entusiasmo y trabaje. San Pablo decía que el que no trabaje, que no coma. Y entonces ese es un elemento fundamental, ¿no? La laboriosidad. No puede haber vagos, como decimos en Puerto Rico, en esto, ¿no? Necesitamos gente dispuesta a trabajar. Y entonces eso requiere una disponibilidad, una disposición física para esto. Puede que uno tenga achaques y tenga debilidades, y a medida que envejece pues se van mermando las energías, pero mientras uno pueda cultivar la salud, eso es importante. O sea, una personalidad sana, como decíamos al principio, lleva aquí, o sea, incluye el cuidado de lo físico, el ejercicio, el descanso, el mantenerse alerta. Si uno se descuida en el aspecto fisiológico, después entonces lo asume, lo arropa la pereza, lo contrario de la laboriosidad. La coherencia es necesario, que si uno asume cosas, si uno dice cosas, sea coherente con ellas, asuma las consecuencias y viva una vida íntegra, coherente. Ahí está todo lo que es no vivir en una doble vida, para que entonces no haya escándalos ni cosas por el estilo. Entonces, y que uno tenga las energías todas enfocadas. Recuerden lo que dijimos en un momento, que donde está puesta sí la visión, ahí van todas las energías. Pues entonces la persona que es incoherente tiene la mirada puesta en muchas cosas y las energías se le dispersan. Templanza, el dominio de sí mismo, se necesitará para la misión constantemente, para uno no dejarse llevar por los arrebatos, por las intuiciones de momento, para que uno entonces no se deje dominar por los corajes, por la desesperación y deje todo perdido. En tiempos de desolación no hacer mudanza, diría San Ignacio. Entonces, cuando uno está en crisis, cuando uno tiene momentos así de oscuridad, no tomar decisiones drásticas, ser lo suficientemente humildes para saber esperar, y entonces someterse al discernimiento, a la dirección espiritual, a lo que se necesite. Todo eso es parte de la templanza, ¿no? No es solo
el cuidado del genio, ni el cuidado de los apetitos, sino también el cuidado del discernimiento. Está también la fidelidad, evidentemente. La fidelidad ya es del alma, es el someter el corazón. Y entonces ser fiel es que lo que creo, lo que me convenció, lo que me animó a seguir, yo eso lo mantengo ahí, es sagrado. Esa vocación inicial es sagrada y entonces uno la cuida y se mantiene en ella. Y eso es lo que lleva a la verdadera obediencia. En esa fidelidad está incluida la obediencia. Soy fiel a mi conciencia. Ni siquiera es que soy fiel a otra persona o a la comunidad o a las reglas. Soy fiel a la conciencia que me hizo ver que aquello era la voluntad de Dios. Y entonces allá sigo ese camino, ¿no? Lo mismo en el matrimonio y todas esas cosas. Le somos fieles a la conciencia. Y eso es lo que nos hace serle fieles a la pareja, ¿no? Flexibilidad. Hay veces hay que cambiar, hay que alterar los esquemas, nos equivocamos. Todo eso está incluido en el paquete, como decimos. Entonces hay que saber ser flexibles, no ser rígidos, inflexibles, de tal manera que tranquemos los asuntos y no se hacen las cosas como habíamos dicho, como pensábamos, como yo creía, como me habías dicho al principio. O sea, el discernimiento incluye la posibilidad de descubrir nuevas variables, nuevos factores que pueden hacer cambiar las cosas. Y eso lo asumimos con fe, con esperanza, lo asumimos con caridad. Ahí de nuevo vuelven al auxilio las virtudes cardinales, teológicas. Perdón. El sentido ecológico, que como hemos estado viendo y que el Papa en Laudato Si le llama la conversión ecológica. Se necesita una actitud de conversión ecológica, de ver las cosas desde el conjunto del todo que es este sistema integral en el que existimos y somos parte de él, y de la responsabilidad que tenemos con la naturaleza, con los demás, con los bienes que compartimos de la naturaleza, con la naturaleza y desde la naturaleza con los demás, etcétera, ¿sí? Entonces todo lo que es ese sentido de integralidad, de esa visión sistémica que incluye por supuesto a Dios en clave cristiana. Eso se centra en un sano amor por la gente y el pobre. El envío, la misión va a ir a parar allá. Ahí están los llamados a veces destinatarios, que ya sabemos que también son acogidos en la misión. Entonces ese sano amor, y vuelvo e insisto en la palabra sano. Si vieron que arriba puse sano amor por sí mismo, después ante el llamado sano amor por Dios, hay gente que es fanática, hay gente que es fundamentalista y no tienen un sano amor por Dios. Y a lo mismo con la misión, con la acción, con la tarea, un sano amor por la gente y el pobre. Es un amor equilibrado, es un amor que no es apegado, es un amor que no está buscando compensaciones. Pues ahora ayudo a todo el mundo porque ahí tengo la esposa que no tuve, los hijos que no tuve, los hermanos que no tuve, o cosas por el estilo que son compensaciones entonces, o el reconocimiento que necesito, o cosas así. Y entonces es un verdadero amor por el pobre, que además no es un amor de rescatadores, pobrecitos, voy allá a socorrerlos, y no, son hermanos y hermanas, tienen una situación de necesidad y de lo que fuera, y aquí estoy para hacer la voluntad de Dios. Entonces no mirar jamás al otro de un plano superior, porque entonces no es un amor sano, es un amor que crea dependencia. Y entonces estamos ayudando, por supuesto, pero entonces lo hacemos no con la intención correcta, sino pues por pena, por lo que fuera. En la misión no es cuestión de pena, es cuestión de discernimiento. Entonces descubrimos que hay un hermano, una hermana que está en necesidad o lo que sea, y sabemos que esto es injusto, sabemos que esa no es la voluntad de Dios, que está en juego la dignidad de otra persona, que Dios quiere que esa realidad cambie, pero entonces se hace desde esa visión de la dignidad, de la devolución de la dignidad a las personas. Y la compasión está incluida en eso, que es un sentimiento, por supuesto, pero no es simplemente de apenarse, no es el ay bendito nuestro puertorriqueño, que a veces pues lo resolvemos con una limosna. Entonces es un compromiso. Ese es el sano amor por el pobre, ¿no?
Y entonces, arropado todo eso por amor, esas actitudes, como se fijan, forman un corazón, un amor que debemos tener. Entonces quisiera resaltar lo que decíamos de las 4 relaciones. Esa flecha parte desde el sano amor por mí mismo a un sano amor por Dios, segunda relación, a un sano amor por la gente y el pobre, tercera relación, a un sano amor por la ecología, el sentido ecológico, la conversión ecológica. Y entonces ahí está, ese cuadrante que incluye las 4 relaciones fundamentales, están de alguna manera recogidas en nuestra experiencia misionera. Si no fuera así, está incompleta. Si falta el amor por uno mismo, el sano amor por Dios, la sana intención, el sano amor por el pobre, el sano amor por la naturaleza, la misión está incompleta y lo vamos a experimentar en algún momento, tarde o temprano. Entonces, este cuadro un poco nos ayuda a ver ese tema de las actitudes con las que hay que cargar, ¿no? Esto se cultiva, como dije al principio, todo. No es que pasé de esta a la otra, se van sumando. Y en eso consiste la santidad. En la suma de todo esto que se va trabajando a lo largo de la vida, uno sin darse cuenta va configurándose con Cristo, que es la expresión que se usa en teología para hablar de la santidad, la configuración con Cristo, y que se va logrando a lo largo del camino. Hay una cosa que es importante recordar: el pueblo de Israel salió de Egipto y entró en el desierto y estuvo allí 40 años añorando la tierra prometida, pensando que cuando lleguemos a la tierra prometida seremos un pueblo, tendremos un templo, tendremos sacerdotes, tendremos leyes, tendremos la tierra que emana leche y miel, y no se dieron cuenta, lo vinieron a ir notando casi al final, que a lo largo del camino se convirtieron en lo que esperaban. A lo largo del camino se fueron haciendo pueblo. Ese es un poco lo que quiere resaltar varias veces la Escritura con las listas, por ejemplo en el libro de los Números, las genealogías, todas esas cosas, se fueron haciendo pueblo, se fueron constituyendo en familia y en pueblo de Dios, y fueron estableciendo sus rituales y crearon sus leyes, sus normas, y escogieron sus líderes, perfecto todo, pero lo fueron logrando a lo largo del camino, de tal suerte que cuando llegaron ya a Jerusalén, a la entrada en Jerusalén, ya sabían cómo hacer el santuario, porque lo habían instalado en el camino, en una tienda de campaña en el desierto, y Dios le había dado por Moisés las indicaciones de cómo se hacía un lugar de culto comunitario, y eso ya lo habían practicado en el camino, y ya llevaban el arca, y ya llevaban todas las cosas, y tenían los sacerdotes, y tenían las oraciones, y tenían todo lo que había que entrar. Se dieron cuenta en ese momento de que en el camino lograron lo que esperaban en la meta, porque Dios va haciendo sus cosas así. Así que a lo largo de la vida, a lo largo de la misión, cuando vamos trabajando estas actitudes y estos elementos, no nos damos cuenta, pero Dios nos va configurando a Él, nos va santificando y va construyendo una misión para con nosotros mismos, que es todas esas cosas. Y entonces, a medida que vamos envejeciendo, quizás nos podamos dar cuenta de qué bueno ha sido el Señor, que me fue regalando en el camino lo que yo creía que le estaba dando a los demás. Me lo dio a mí en primer lugar, igual que hizo con Moisés, lo liberó a él primero antes de enviarlo a los demás. Ya él estaba siendo liberado. Entonces, miremos un poco los desafíos y énfasis de la misión hoy. Se requiere una comprensión nueva del mundo en el que vivimos, que es un mundo en cambio, un mundo de cambios acelerados, universales y profundos, dice Gaudium Spes número 4. Eso sigue siendo exactamente igual y correcto, más aún todavía, con más énfasis y más dimensión en el día de hoy que cuando se escribió en el 65. Un mundo que lo caracteriza el cambio, que a su vez es acelerado, universal y profundo. Esa es la característica del mundo de hoy, dice Gaudium Spes número 4.
Entonces, sin abrumarnos ni pretender abarcarlo todo, no somos analistas sociales ni cosas por el estilo, sí debe buscarse una visión sistémica, ecológica y evolutiva de la realidad. O sea, hay que tratar de entender este mundo de hoy, una comprensión nueva del mundo en cambio, sabiendo que la posmodernidad líquida, así le dicen varios a este mundo de hoy, en los tiempos antiguos, la Edad Media y comienzo de la Edad Moderna y la Edad de la Ilustración y demás, se buscaban principios y se establecían reglas e instituciones que parecían eternas, y entonces eran sólidos esos supuestos principios, eran incambiables, eran permanentes, así se pensaba, ¿no? Desde la monarquía, que se pensaba que eso tenía que ser así para siempre, y los principios religiosos y los principios conocidos de cómo era el universo, etcétera. De pronto estamos en una época que le llaman una posmodernidad caracterizada por ser líquida, o sea que no tiene consistencia, no es esa solidez que aparentemente tenía el pasado, en que las instituciones eran estables, y la institución de la familia, y la institución de la educación, y el gobierno, y etcétera, etcétera. Entonces estamos en una cosa líquida, así le han llamado algunos autores, ¿no? Los esquemas son muy cambiantes. La gente se muda, literalmente, de mudarse de domicilio, se muda con rapidez y facilidad. Tenemos hasta un fenómeno ahora, y es que las nuevas generaciones, muchos de las nuevas generaciones no están comprando casas. En mi época, apenas 60 años atrás y menos, uno de los sueños de cada joven era tener su propio automóvil, tener su casa, establecerse y estabilizarse, las palabras lo decían. Y entonces uno entraba, era cosa como asumida, que para tener una casa, pues normalmente voy a necesitar meterme en una hipoteca que es a 30 años, y así están, ya eso pasarán, ya los próximos 30 años ya están hipotecados. Y eso va a significar que tengo que estar quieto, estable, en un trabajo fijo, porque si no puedo perder hasta la casa. Y eso creaba un sistema financiero que arropaba la vida. Entonces estas nuevas generaciones están en una condición ahora en que pues prefieren no tener casa. Vivo de renta, vivo del Airbnb, y entonces voy rentando casa. En vez de comprar el carro, hago un lease, un préstamo renovable, y si quiero dejar entregar el automóvil, lo voy cambiando cada año, cada 2 años, 3 años, y sigo asumiendo la deuda, porque al fin y al cabo, si tuviera un préstamo de adquisición de un carro, me va a tomar 7, 8 años saldar el carro, y cuando lo salde ya tengo que comprar otro. Así que voy a tener que meterme en un préstamo nuevo, pues lo hago ya, no tengo el carro, lo suelto cuando quiera y me mudo y no tengo compromisos con nadie. Y entonces, más ahora que con esto de la tecnología, sabemos que hay unos sistemas, se usan más en otros países, que usted por satélite llama el teléfono a una compañía, allí hay un automóvil estacionado en una calle cerca de usted, deme el número de su tarjeta, haga el contrato del uso del carro por el día de hoy, ese contrato está abierto, cuando termine el día, según las horas que lo haya usado y la gasolina que haya consumido, pues entonces le facturamos a su tarjeta. Y te permiten encender el carro, abrirlo por satélite, encenderlo por satélite y lo dejas donde tú quieras. Entonces hay lugares en el mundo en que no se necesita un automóvil, tener un automóvil propio, porque tú puedes usar ese sistema. Eso yo lo usé en Italia, en Roma, y entonces te mueves a donde quieras con tu tarjeta de crédito. Puedes trabajar en tu casa, no necesitas ir a un sitio de trabajo, trabajas por computadora, por internet, y te pagan por internet. De modo que puedo estar trabajando en otro país sin tener que vivir allí. Esa liquidez, esa es la posmodernidad líquida. O sea, se acabaron las estabilidades fijas y esas cosas que antes creíamos que eran incambiables. Ahora con lo de la educación online, practicada específicamente en estos momentos a nivel mundial, pues ya sabemos también que quizás ni las escuelas hacen falta. Entonces, sabemos también que se está intercambiando la información de récords médicos a nivel mundial, de modo que usted podrá llegar al momento en que usted puede mudarse a otro lugar y llevar por internet sus récords médicos y puede tomar servicios médicos en cualquier parte del mundo.
Entonces, los compromisos duran poco, se cuestionan todos los principios e instituciones. Es asombroso el cambio. Esto hay que tratar de entenderlo, ¿no? Eso es a lo que me refiero, que es una comprensión nueva de que estamos en un mundo en cambio. No esperemos de la gente, sobre todo de las nuevas generaciones, la actitud y los estilos más detenidos, más estables, más fijos, menos cambiantes que teníamos en la generación anterior. Se requiere identificar fuentes confiables de información y análisis para entender esto. Hay demasiada información en el mundo de la Internet, incluso algunos le han llamado a eso una contaminación informática. Entonces la información está contaminada también por 1000 fuentes, unas de gran valor y otras que no sirven para nada. Y a cada rato mete a alguien una mentira en Internet y la gente la pasa para adelante sin discriminación. Entonces hay que identificar fuentes confiables de información y de análisis para que uno entonces se entere de verdad cómo son las cosas en el mundo. Existen múltiples cambios, ¿se acuerdan lo que hablábamos ayer de esa pirámide invertida de las estratas sociales? Hay cambios que son a nivel superficial, pero están aconteciendo también cambios estructurales y cambios más profundos de ideas y de valores. Las nuevas generaciones tienden a aceptar esos cambios con más naturalidad y casi sin cuestionar. Esto plantea un desafío especial para la misión con las juventudes. Y en ese aspecto les invito a repasar el Instrumentum Laboris del Sínodo de los Jóvenes y el documento final que se titula Christus Vivit, la exhortación postsinodal Christus Vivit. El mismo documento Christus Vivit insiste que hay que leer los dos documentos. Yo estuve al tanto porque estaba haciendo además muchos estudios con esto en ese momento, y el Instrumentum Laboris en muchos aspectos es mucho más rico que el documento final. Y el Papa mismo pidió que no descartaran el Instrumentum Laboris, que se leyeran, que se asumieran las dos cosas para poder manejar el aspecto de la juventud hoy día. Entonces, eso tenerlo en cuenta porque los jóvenes hablaron ahí con mucha claridad, con mucha fuerza. Es lo más reciente que tenemos de un autoanálisis de la juventud y de una reflexión de la Iglesia sobre la juventud. Pero hay unas cosas que no cambian en ese mundo cambiante. La ternura, la amistad, la justicia, la compasión no pasan de moda. La misión entonces ahí tiene un anclaje humano estupendo. Si usted quiere ir a la segura, esas últimas palabritas téngalas en cuenta. Cultivemos una misión cargada, tocada, preñada de ternura, amistad, justicia, compasión, porque eso siempre apela al corazón, no importa la generación, incluso la generación de ahora que tiene toda esta situación de cambio y de liquidez, son muy abiertas a esos elementos porque precisamente le faltan más. Es una generación carente de ternura, de amistad, de justicia, de compasión. Cuidar siempre ese elemento porque si no sabemos hacer cosas muy actualizadas o lo que sea, eso siempre es actual. Y entonces, y cada cosa que se haga que esté cargada de esos elementos tan propios del Evangelio, ¿no? Segundo aspecto, una comprensión nueva de la misión misma y de la palabra, que lo hemos estado hablando todos estos días, ¿no? Reinterpretar la misión como una sola misión, cuyo protagonista es Dios, y por lo tanto mucho más abierta a las inspiraciones del Espíritu hoy. Si Dios es el protagonista y Dios es el que mueve la historia, Dios está dando señales de los tiempos, y hay que tener la misión abierta, los canales abiertos para lo que haya que hacer y asumir y estar disponibles para ser una iglesia en salida. El Papa nos ha dado la clave. Antes de entender para dónde vamos, hay que tener el corazón dispuesto y las sandalias puestas para salir. Esto en la práctica puede ser muy útil, hacer presencia en congresos, reflexiones sobre el cambio que ya está aquí. Qué interesante será que vamos a tener justamente el sexto CAM en Puerto Rico, con todas las reflexiones previas que eso va a conllevar para ponernos al día con este aspecto de la misión. En ese sentido, esta reflexión que ustedes y yo estamos teniendo esta semana va muy a tono con esa
proyección hacia el CAM, vamos a convertirnos en sede de una reflexión, de un discernimiento mundial sobre el tema misionero hoy. Y hay que estar atentos a todas esas cosas, hay que participar, hay que escuchar, hay que leer, hay que estar al día. A partir de esa nueva comprensión, desarrollar lo que Monseñor Biort llama una animación misionera de la pastoral. Y él dice, así como Aparecida insistió que hubiese una animación bíblica, que no era dar cursos de Biblia, era con la palabra de Dios transversalmente meter la visión de la palabra, todo lo que es el sentido de la palabra de Dios, que ilumine la catequesis, la juventud, la familia, la acción social, la liturgia, etcétera, etcétera. O sea, eso es una animación bíblica. No es dar cursos bíblicos, es penetrar con la palabra todos los ámbitos de la vida y de la iglesia. Pues así mismo hacer con la misión, hacer una animación misionera, penetrar con el espíritu del sentido de lo que todo es misión, penetrar eso en todos los ámbitos de la iglesia y de la vida, de manera que todo se vuelva misión, se impregne de misión. Un desafío urgente es la actualización de la comprensión bíblica. Si la misión tiene un componente absolutamente necesario, que es la proclamación de la palabra, del mensaje, la transmisión de ese mensaje, entonces hay que ponerse al día en la comprensión de la palabra y desde ella desarrollar más gestos y menos discursos. Es predicar verbalmente menos y hacer gestos. En eso uno recuerda a los profetas. Siempre me viene a la mente un Jeremías que no encontraba ya de qué manera comunicar lo que era, lo que Dios quería, y entonces lo empezó a hacer con su cuerpo y a ponerse yugos y a hacer cosas raras, rarísimas en la plaza pública y en todos lados. O sea, transmitir de todas las formas posibles con gestos. Esta es una época de muchos modos comunicativos y que cada vez más y más descubre el valor del cuerpo, ¿no? Transmitir con menos palabrería y usar, y cuando se vaya a hablar lo adecuado, al grano, claro, contundente, ¿no? Abrirse al ecumenismo y al diálogo intercultural e interreligioso. Eso es parte de los desafíos de la palabra. O sea, la palabra lleva a un diálogo. Es un diálogo desde esa comprensión de Dios en su palabra. Y entonces eso nos lleva a un reencuentro ecuménico, interreligioso, intercultural. Más espiritualidad y menos apologética. La apologética era el nombre que se le daba en los primeros siglos a la teología y a la pastoral, curiosamente, porque no era la defensa de los dogmas, era la defensa de la vida, de la fe y de la espiritualidad cristiana, del proyecto de Dios. Y frente a un mundo pagano, pues entonces esto es lo que nosotros presentamos y esto es lo que nosotros favorecemos y defendemos, y por eso se llamaba apologética. Pero hoy día ahora hay una apologética que es dogmática, que es cómo discutir con los protestantes para ganar una discusión. Entonces esa apologética no. Es enfatizar entonces más la espiritualidad, más mística y menos racionalidad, más obra de la justicia y menos declaraciones, más salida a las periferias y menos centralización. Ahí están unos énfasis que son desafíos, ¿no? Para cómo vamos a proyectar lo que queremos hacer y dónde nos vamos a ubicar. Tercer área de desafío y énfasis, una comprensión nueva de cómo actuar y hacerse presentes hoy y con quién. Comprensión del mundo, comprensión de la misión y la palabra, comprensión de nuestra acción. Comprensión de las necesidades reales y las necesidades sentidas en las comunidades. Si fuésemos a hablar en términos de planificación y estrategia, hay una diferencia entre necesidades reales y necesidades sentidas. El caso de Puerto Rico, pues siempre vuelvo a eso, ¿no? Puerto Rico tiene una necesidad real de un sistema, de un modelo económico nuevo. Nosotros estamos en un modelo de dependencia, de dádivas y de socorro, que es cada vez que pasa alguna cosa, vamos a ver qué fondos llegan. Y entonces se gastaron esos fondos y volvimos a cero, ¿no? Entonces, Puerto Rico necesita un modelo
sustentable, un modelo de desarrollo, no solo un modelo económico nuevo, sino que sirva para desarrollar la economía, para generar riqueza y que los bienes se compartan y haya una justa distribución de esa riqueza. Pero si no hay la riqueza, no hay ni cómo plantearse la distribución. Entonces, esa es una necesidad real de Puerto Rico, pero la gente en general no la ve. La necesidad sentida de la gente es que yo me quedé pelado, como decimos en Puerto Rico, no tengo dinero. Eso es lo que siente el ciudadano de a pie. No suele llegar al análisis de las causas y al análisis estructural, coyuntural, se le dicen de muchas formas a todos esos análisis, a esos diagnósticos. Y entonces, esa distinción entre la necesidad sentida, la gente te va a hablar de lo que siente que necesita. Y probablemente lo que de verdad necesita, la necesidad real es otra, que le va a resolver lo que siente ahora y lo que va a sentir mañana. Pero muchas veces la gente no puede llegar a ese punto. Entonces, nosotros tenemos que saber distinguir eso. En una misión hay que trabajar con la necesidad sentida, que es lo inmediato, lo que la gente percibe, que yo creo que quiero, que necesito, pero al mismo tiempo asegurarse de que uno no se quede ahí, porque entonces se vuelve todo remediativo. Y hoy repartimos comidas y compras y la semana que viene hay que volverlas a repartir. Y entonces, si no se crea un sistema de economía solidaria y de un compartir de otra manera, pues entonces estaremos toda la vida pidiendo donaciones para ver cómo subsanamos el hambre, por poner un ejemplo. Entonces hay cosas que hay que trabajarlas ya de raíz. Pero mientras tanto, de nuevo es el tema del asistencialismo versus el desarrollo. Hay que hacer asistencialismo, pero hay que tener claro que tenemos que generar procesos de desarrollo sustentable, porque si no, se nos va todo en el asistencialismo. Y es un círculo vicioso que no saldremos de ahí, ¿no? Hacer presencia sencilla y a la vez significativa en el mundo de las redes sociales por la comunicación de experiencias ante todo. No desperdiciar allí el tiempo de nadie, ni el nuestro ni el de los demás. O sea, el mundo de las redes sociales, el mundo de la internet está disponible, es absolutamente necesario, hay que conocerlo, hay que estar presente, pero no se puede idolatrar, porque al fin y al cabo es virtual. En estos tiempos es que la gente se ha ido dando cuenta que una cosa es lo virtual y qué bonito que nos podemos ver y eso, pero yo necesito tu abrazo. Entonces lo presencial es insustituible. Y por eso en los medios hay que hacer una presencia sencilla. Hay gente que tiene los recursos para hacer cosas espectaculares en los medios, viven de eso, pero nosotros no estamos para competir con eso en general. Nosotros tenemos que hacer una presencia sencilla, pero que sea significativa. Y lo que hace más significativo un mensaje en las redes sociales no es estar copiando y pegando cosas bonitas que vi de por aquí, de por allá, ni estar contando anécdotas pasajeras y superficiales. Hay gente que en las redes está todo el tiempo porque necesitan atención, entonces es una cosa narcisista. Todo el tiempo dejando saber, y ahora estoy aquí, y estoy comiendo, y retratan la comida, y me fui a tal sitio. No se dan cuenta que cualquiera los puede seguir, saben cuando no están en la casa, les roban la casa o lo que sea. O sea, ¿y por qué yo necesito estar dejando saber todo lo que hago, todo lo que pienso, todo lo que digo? Ahí puede que haya un reflejo de algunas necesidades emocionales que hay que atender. Entonces, si hablamos de misión, ¿qué cosas son significativas? Y sobre todo experiencias, porque eso es nuevo, y son indiscutibles. Tú puedes discutir ideas, y hay gente que en las redes está discutiendo, debatiendo ideas, pero yo no puedo discutirte tu experiencia. Tu experiencia es válida, es tuya, es lo que Dios te dio. Pues entonces asegurémonos de compartir experiencias en primer lugar, porque además eso siempre es nuevo, eso siempre hace bien. Otros entonces las copiarán y las pasarán adelante, pero que no vivamos copiando y pegando y dónde está lo original, lo nuestro, lo que Dios nos dio, lo que vivimos en el compartir, en el día a día. Y que ustedes me enseñaron a mí que fulano de tal, eso me acuerdo de las cartitas que yo recibía desde que fui a Perú y demás, ustedes contando,
pues fulano trajo tal cosa y fulana hizo esto y aquello, y detalles muy sencillos que son experiencias reales. En el mundo de la internet hay mucha fantasía, mucha fachada, mucha falsedad, mucho escondite. Nosotros tenemos que sembrar luz y sembrar verdades transparentes y sencillas. Y por eso entonces no estar desperdiciando allí el tiempo ni nuestro ni de nadie. Se puede volver una adicción, ya está diagnosticada una adicción a las redes sociales. Y entonces hay gente que no puede vivir sin su teléfono, sin estar prendiendo su Facebook o lo que sea. Y entonces se hacen adictos a eso, no digamos los que usan todas esas redes para toda clase de perversidades, ¿no? Aprovechar y, debe decir ahí, se me enredaron ahí dos palabras. Bueno, practicar es lo que debe decir. Lo mejor de la gobernanza comunitaria, que es la subsidiariedad. Aprovechar y practicar lo mejor de la gobernanza comunitaria. Nosotros tenemos una experiencia nuestra, muy rica, incluso en muchos aspectos muy superior a lo que el mundo ha inventado de cómo se maneja una comunidad. Ustedes son una comunidad y tienen un proceso hermoso y validísimo, etcétera. Pero a lo mejor hay prácticas fuera de nosotros en la gobernanza, en la democracia, esta cosa que hay ahora, las asambleas comunitarias donde todo el mundo participa. Les hago una anécdota. Cuando pasaron lo de las protestas del verano de 2019, tuvimos después un diálogo con unas personas que queríamos analizar qué había pasado en el verano y cómo eran las cosas y qué hacer de ahí en adelante. Y tuvimos un diálogo con el Buen Pastor, en el convento del Buen Pastor, y otros que tuvimos en la sede del Movimiento por un Mundo Mejor. Y en esa había una profesora, ex profesora creo que es, que alguien comentó en la reunión y dijo, bueno, es que los jóvenes de hoy no están organizados, porque ella pensaba que después de las protestas del verano del 19, pues no iba a pasar nada, porque no había organización clara. Y esta profesora dijo, ojo, ellos no tienen la organización que tenemos en la generación nuestra. Tienen otro tipo de organización. Y empezaba a dar detalles de todo eso. Lo que recuerdo de momento era que decía, nosotros para organizarnos, la generación de los baby boomers, como se llama, y de la generación posterior, pues en vez de convocar a todo el mundo, creamos un comité. Y le encomendamos a ese comité que se encargue de todo. Y ese comité toma decisiones a nombre de todos. Y si acaso en algún momento se las presenta a los demás, y empezamos a limitar el debate. Vamos a tener tantos turnos a favor y en contra, así es que se manejan las cosas en la legislatura, por ejemplo. Y entonces después de eso ya llega un momento, le damos un tiempo y tomamos una decisión por votación y se acabó. Ahí quedó cerrado el caso. Esta generación, nos decía esta profesora, es distinta. Esta generación convoca a todo el mundo. Por ejemplo, esas asambleas de la Universidad de Puerto Rico son interesantísimas. Todos tienen derecho a expresarse. Todos es literalmente todos. Si hay 1000 personas y todos piden turno, se escucha a las 1000 personas. Son maratónicas esas asambleas de los jóvenes. Hay que tener una paciencia sublime. Mi generación hubiese dicho, se acabó, ya están repitiendo lo mismo 20 veces. No, ellos se detienen y hay que escuchar a todos. Y entonces, allí en las protestas, eso yo lo vi, porque yo estuve allí en las protestas del verano del 19, y entonces ver que de pronto hacían un círculo en alguna esquina, en una calle, en el piso, a escucharse todos, 20, 25 jóvenes, todo lo que cada cual tuviera que decir. A algunos decían unos disparates soberanos, y entonces, pero nada, todos los escuchaban con un soberano respeto. Y entonces, escuchar todo, y después llegar a un consenso. Y una vez que llegaban a ese consenso, esta generación entonces se va hasta las últimas consecuencias. Y lo vimos en el verano del 19. Son incluso más insistentes, decididos y persistentes que la generación anterior, que nos ufanábamos de ser los grandes de las protestas. O sea, el proceso es distinto, la organización es distinta, hay mucho que aprender de eso. Y eso yo lo miro y digo que mucho nos falta a veces en la iglesia, de esa capacidad de escuchar a todo el mundo, ¿no? Eso es un ejemplo por decir de que hay cosas que sí podemos
aprovechar e incorporar de lo que se está haciendo en el mundo, de la manera de hacer diagnósticos, de la manera de hacer procesos y participación ciudadana y comunitaria. Aprovechar la ciencia, aprovechar la academia. Las universidades son una cantera de cosas que, de todas estas 3 áreas que hemos estado diciendo, ¿cuánto no hay ya hecho y dicho? El problema que tienen las universidades es que viven encerradas dentro de sí mismas y publican para ellos mismos. Y si publican para afuera es complicadísimo encontrar lo que publican. Además tienen un lenguaje rebuscado porque se impresionan los profesores unos a otros. Entonces están aprendiendo también a hablarle al pueblo, ¿no? Pero de todos modos ese recurso está ahí. Ustedes tienen ahí en Arecibo una universidad católica y una universidad del Estado, o sea, aprovechen eso. Métanse allí, pregunten qué hay en esto y en aquello y no inventemos la rueda y aprovechemos lo que esté disponible. La sostenibilidad ecológica, la vuelta a la tierra, la economía solidaria, la energía renovable, todas estas son cosas que hay que aprovechar, ¿no? Son movimientos que hay hoy, que son signos de los tiempos y en los cuales podemos entrar y participar. Generalmente los que organizan esas cosas de por sí las abren para que otras personas participen y agradecen la participación de todos. La sencillez, la solidaridad, la sostenibilidad. Yo le llamo la triple S de la doctrina social. Vivir una vida sencilla que enfrenta el sistema consumista, vivir una vida solidaria que enfrenta el sistema capitalista, vivir una vida sostenible que enfrenta la depredación de la ecología del ambiente. Finalmente, identificar y hacer alianza con los gestores de los nuevos procesos liberadores de hoy. Esas listas existen, o sea, pongo por ejemplo una nada más de una organización que sé que tiene todo eso recogido y que lo trabaja muy bien, y que es la Fundación Comunitaria de Puerto Rico, que tiene rastreado todas las organizaciones comunitarias que existen en el país y que las ponen a la disposición. Esta es la gente que está trabajando en las comunidades de una clase y de otra, las tienen incluso agrupadas, etcétera. Pero las universidades tienen esas listas, varios grupos tienen esas listas. En la iglesia tenemos esas listas, la COR de Puerto Rico tiene la congregación, ¿cómo es? De las comunidades religiosas en Puerto Rico, religiosos y religiosas. Entonces, ese acervo de gente con la que se puede trabajar, ahí están. Ahí hay de todo, por supuesto, desde gente muy alocada, desde gente enajenada de la realidad, de gente que inventa cualquier cosa. Eso es parte de la libertad del sistema. Pero tenemos gente muy sólida haciendo procesos muy buenos con los cuales podemos compartir camino. Entonces, para concluir, quisiera repasar el modelo o itinerario de la misión que nos dejó Emaús. Jesús, y no leer el texto, ya un poco lo escuchábamos en la canción al comienzo. ¿Qué pasó aquel día? ¿Qué pasos? ¿Cuál fue el itinerario? Los pasos que dio Jesús y que nos enseñan. Lucas pone eso como un modelo de la misión. Fíjense que Lucas pone ese episodio, Lucas 24, después de la resurrección de Jesús, y está escrito para las primeras comunidades, casi como una lección para decir cómo el resucitado nos enseña a hacer la misión de ahora en adelante. Ya que Él no está, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo hay que hacer? Por eso hay que rastrear ese pasaje para encontrarle las claves. Lo primero es que Jesús se acerca, camina al ritmo de los 2 discípulos, no se acelera, no se va aparte, camina al ritmo de ellos, los escucha, acoge lo que ellos expresan, pregunta, acoge la versión de los sentimientos, acogió primero los sentimientos, porque dice que ellos se detuvieron con aire entristecido, o sea, reflejaron su decepción, su angustia, y eso Jesús lo acogió sin regañar. Están hablando de Él, y sin embargo Él deja que digan lo que quieran, ¿no? Acoge la versión de los discípulos, que lo que están contando es un fracaso. Dicen que Jesús es un fracasado. Se lo están diciendo a Él, de nuevo. Y Él acoge esa versión, aunque sea parcial, aunque sea incorrecta incluso. Acoge esos sentimientos de tristeza y frustración, aunque sean precipitados. O sea, apenas ya al otro día de la muerte de Jesús, está esta gente a los 2 días diciendo que todo se acabó,
y regresándose a su casa, abandonando el proyecto, ¿no? Ilumina, no con sus meras opiniones, sino con la palabra de Dios y con las lecciones de la historia de la salvación, la situación que preocupa a los discípulos. Y ojo, es lo que preocupa a los discípulos, no necesariamente lo que le preocupa a Jesús. Porque a Jesús lo que le preocupaba era que estaba perdiendo 2 discípulos. Pero a ellos les preocupaba que su vida, que estaban perdiendo el sentido de la vida. Fíjense las 2 preocupaciones. Jesús está preocupado porque tiene 2 discípulos menos. Ellos están preocupados porque su vida ha perdido sentido. Y se regresan a su casa y cómo van a enfrentar su pasado. Y entonces Jesús se olvida de su preocupación y se pone en empatía con la preocupación de los discípulos. En la misión eso va a pasar mucho. ¿Cuál es mi preocupación? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi proyecto? ¿Y con qué me tropiezo de pronto? La necesidad sentida de la que hablábamos ahorita, ¿no? Entonces, escucho esa versión, escucho ese desahogo, escucho todo eso y entonces lo ilumino no con mis opiniones, no con consejitos de mi mente, sino ni con anécdotas y cosas, es con la palabra de Dios, con las lecciones de la historia de la salvación y del misterio pascual. No se impone en la vida y en la casa de los 2 discípulos de Emaús. Si hubiese sido yo, le digo, bueno, no tienen un cafecito, un juguito que me ofrezcan, no, sigue de largo y deja que el amor madure en ellos por la siembra de la palabra. Él confía en la palabra que ha sembrado. Eso va a dar fruto en su momento. Y da fruto de inmediato, más rápido de lo que él se imaginaba. Así que ellos le dicen, quédate con nosotros. Y lo invitan a su casa. Él espera, no se impone, espera a que madure el amor en ellos. Eso es esencial en la misión. No saltar etapas, no quemar etapas, dejar que los procesos vayan madurando y que en su momento la comunidad entonces asuma y la comunidad madure en el amor que enseguida va a dar las señales. Porque cuando el amor madura, se comparte. Eso es una ley del amor, ¿no? Acepta entonces la invitación de los misionados y se revela en la comida, en la interioridad de su casa. Cuando ya ellos aceptan que entres en nuestro espacio, empiezan las revelaciones grandes. Mientras tanto sería una imposición y no se va a lograr. No lo van a ver. Cuando madura el amor y cuando ya podemos entonces entrar con ese respeto a la intimidad de las personas, de su vida, de su existencia, empieza a revelarse el verdadero Dios y empiezan a ver las cosas como son y ya no tienen que ver lo anterior, ya no necesitan ver lo físico, ya empezaron una nueva visión. Se ha dado un salto de 2º grado. Entonces reconocen, ¿ves? Hacen eco de las palabras y gestos que ellos reconocían como que provenían del Señor. Entonces pueden conectar el presente con el pasado. Todo le hace sentido. La vida se ve integralmente. Nos ardía el corazón desde el principio y no nos habíamos dado cuenta. Y cuando los discípulos pueden hacer su propio camino, Él se retira. Esa parte evidente, final de un proceso misionero, que hay que retirarse, que saber que en su momento esto va a tener una clausura de alguna manera, ¿no? Entonces con eso repasamos así ese itinerario modélico de la misión en Emaús y quisiera cerrar entonces esta semana con una invitación nuevamente a la alegría tomada de la exhortación apostólica Gaudete in Domino de San Pablo VI, el número 12, esto escrito allá bien temprano en los 70, es una exhortación sobre el tema de la alegría. Y está tan bonito ese número 12 que nos vayamos con alegría, ¿no? Sería necesario un esfuerzo paciente para aprender a gustar simplemente las múltiples alegrías humanas que el Creador pone en nuestro camino. La alegría exultante de la existencia y de la vida, la alegría del amor honesto y santificado, la alegría tranquilizadora de la naturaleza y del silencio, la alegría a veces austera del trabajo esmerado, la alegría y satisfacción del deber cumplido, la alegría transparente de la pureza, del servicio, del saber compartir, la alegría exigente del sacrificio. El cristiano podrá purificarlas, completarlas, sublimarlas, no puede despreciarlas. La alegría cristiana supone un hombre o una mujer capaz
de alegrías naturales. Frecuentemente ha sido a partir de estas como Cristo ha anunciado el reino de los cielos. Entonces, hacer una misión de la alegría y a partir de las alegrías del día a día. Ahí conectamos con uno de esos valores que estaban allá en el fondo, ¿se acuerdan ayer? Está en la cultura, está en la humanidad, pero está en nuestra cultura caribeña y puertorriqueña de modo especial. Un disfrute de las cosas sencillas de la vida con las cuales podemos conectar y desde ahí entonces anunciar el Evangelio. Entonces, como siempre hay que hacer ejercicio, si no se pudiera ahora porque el tiempo no diera, pues para cuando se pueda. ¿Con qué me quedo? ¿Qué me llevo de Dios en estos días? Busca una frase breve que puedas presentar en comunidad cuando determinen ustedes, tal vez en la Eucaristía, no sé, cuando ustedes digan, como resumen de tu experiencia espiritual de esta semana. Y enumera para ti los asuntos que quedan pendientes y que deberás retomar en su momento posteriormente. De nuevo, ¿qué me llevo de estos días? ¿Con qué me quedo? Una frase breve que puedas compartir en la comunidad que resume tu experiencia de esta semana. Y tercero, enumera los asuntos que todavía hay que seguir trabajando y que deberás retomar en su momento posteriormente. Ese es el ejercicio para cierre de esta semana. Hay un sociodrama, un bono, un ejercicio extra opcional para un momento espiritual cuando tengan tiempo, si es que le parece apropiado. Hagan un drama de Emaús, un Emaús de ustedes, en grupos de 3. 2 de ustedes serán los discípulos, otro será Jesús, decidan entre ustedes quién. Los primeros van a comenzar a caminar, es un drama, un sociodrama, conversando sobre alguna situación difícil de la comunidad, de ustedes. Jesús se le va a acercar, el que hace de Jesús, caminará a su lado, solo escuchando un rato, les va a preguntar de qué hablan y las otras 2 personas van a contestar lo mismo que en Emaús, o sea, deteniéndose, van a resumir en sus propias palabras cuál es la situación que les preocupa en este momento de su comunidad. Seguirán caminando, los 2 que hacen de Emaús seguirán contando cómo ven la cosa y quien hace de Jesús los detendrá, les dirá las frases del texto evangélico, o sea, ustedes no entienden, no debería haber sido que estas cosas estaban previstas por Dios, y va a buscar en su memoria pasajes o lecciones de la Biblia que ayuden a iluminar esa situación desde Dios, desde el misterio pascual de Jesús. Al final se tomarán algún café, algún refrigerio, si quieren comer juntos, y quien haga de Jesús los dejará solos, para que los demás, los que quedan, repasen lo que han vivido. Lo que resulte de esa reflexión decidirán cómo compartirlo o si se queda en ese punto sin más, porque no me puedo meter yo a decir qué dinámica van a hacer para hablar de asuntos delicados de la comunidad, eso ustedes lo determinan. Pero si les sirve ese sociodrama, es interesante sentir que estoy haciendo el camino de Emaús, porque para eso se escribió en Lucas, para que las comunidades aprendan a manejar sus crisis desde el misterio pascual, ¿no? Y que eso sea una misión ad intra, por así decirlo, o sea, cómo nos trabajamos nosotros mismos en nuestras situaciones y condiciones a lo largo del camino. Y con eso entonces terminamos. Quiero una vez más pues darles las gracias, encomendarme a sus oraciones y que podamos seguir caminando juntos. Gracias por sus muestras de cariño, con todo y la limitación que estamos teniendo, yo las siento y siento por todos lados que somos hermanos y que hemos pasado, yo me he beneficiado mucho de esta semana, he hecho el retiro en ese sentido con ustedes también. Así que muchas gracias, que el Señor los bendiga y que florezcan, que el Señor les conceda la alegría más grande que puedan tener de esta Pascua, que los proteja, que se cuiden todo el mundo, que no estamos como para perder gente buena. Dios les bendiga y muchas gracias. Íbamos 2 camino de Emaús, entristecidos discutiendo, y sucedió que vimos a Jesús y no supimos conocerlo.
preguntó qué cosas discutís, dijimos lo del Nazareno, muerto en la cruz, en plena juventud, aún no podemos comprenderlo. Era él, el Mesías de Israel, muchos llegamos a creerlo. Y ahora que ya hace 3 días que fue sacrificado por el pueblo, él respondió que así debía ser, que estaba escrito su tormento, y reavivó nuestra apagada fe. El corazón ardía por dentro. Quédate con nosotros, quédate, ven y comparte nuestro techo. Quédate con nosotros, quédate, la oscuridad está cayendo. Él sonrió y entró para cenar, partiendo el pan y bendiciendo. Nos lo entregó, diciendo nada más: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y después ya no le pudimos ver, pero sabíamos que dentro Él está con nosotros, y esta vez resucitado de los muertos. Quédate con nosotros, quédate, y cúranos que estamos ciegos. Ojos de la fe, así te reconoceremos. Quédate con nosotros a comer, reanima nuestro desaliento. Quédate con nosotros, quédate, deja que se pase el tiempo.